Ok, muy buenos días, tengan todos. Hoy vamos a estar hablando un poco acerca del curso de tecnología de redes, en particular la unidad 1 que tiene que ver con la historia, normalización y protocolos de las redes de computadoras, curso que está integrado en el programa de formación de grado de informática para la gestión social de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Yo soy el profesor Antonio Elías Salum Salazar y estoy encargado de dictar y desarrollar este curso. Aquellas personas que estén interesadas en contactarme para preguntar o aclarar ciertas dudas acerca del material que vamos a exponer, pueden perfectamente utilizar el correo electrónico que pueden ver allí en pantalla, antonio_salum@hotmail.com. Estamos localizados en Ciudad Bolívar y encantado estaremos de responder a sus preguntas. ¿Qué pretendemos hacer el día de hoy? Bueno, en primer lugar debemos recordar cuál es el propósito del curso de tecnología de redes. Como podemos leer en pantalla, aquí se pretende que el estudiante de tecnología de redes sea capaz de, entre otras cosas, identificar los principios de las comunicaciones de datos y de las redes de computadoras en general, pero también desarrollar las destrezas y capacidades necesarias para utilizar, saber cómo funcionan los elementos que constituyen una red de computadoras, así como las tecnologías que están detrás de la construcción de esos elementos. Veremos que para comprender esas redes, el funcionamiento de esas redes y la manera en que están interconectados sus elementos, existen una serie de reglas, protocolos o normas que a lo largo del tiempo se han ido mejorando, modificando para optimizar el funcionamiento de esta tecnología muy novedosa y muy invasiva en nuestro mundo de hoy, que es el de las tecnologías de redes. Para nadie es un secreto que hoy en día, con la proliferación de más y más dispositivos de telefonía móvil, de computadores portátiles, inclusive carros, aviones y cualquier maquinaria que se pueda imaginar, no se puede pensar sin una capacidad de interconexión a una red para intercambiar información para su control o para su monitoreo o supervisión, y que ese intercambio, esa capacidad de comunicación en buena medida va a depender de las tecnologías que se utilicen para ello. Así pues, es importante que el estudiante de informática para la gestión social tenga conocimiento acerca de esta realidad en cuanto al uso de las tecnologías de comunicación de estos aparatos del mundo de hoy, y que sepa cómo abordar la optimización o la gestión de toda esta información y aspectos claves en el funcionamiento de estos aparatos. Este curso en particular está ideado para ser desarrollado durante 5 horas semanales. Aquí vemos en la pantalla lo que sería el pensum, el programa de estudio de la licenciatura en informática para la gestión social de la Universidad Bolivariana de Venezuela, y vemos la ubicación del curso de tecnología de redes básicamente en el tramo 4 del segundo trayecto. Eso es básicamente la mitad de la carrera o del programa de estudios, y donde el estudiante debería dedicar 5 horas de clases tradicionales a la materia o al desarrollo de los contenidos del curso. Esto da pie a entender la importancia del curso, porque se encuentra ubicado en la mitad, en el corazón, en el núcleo del programa de formación, y la cantidad de horas semanales que le va a dedicar el estudiante es bastante. De hecho, es uno de los cursos que más horas semanales exige para su comprensión. Pero además de su ubicación en el programa de estudio y la dedicación en cuanto a horas semanales, también es importante por el tema que mencionamos al principio, que es el uso de estas tecnologías novedosas, modernas, que cada vez son más incisivas y presentes en el mundo de hoy.
hablamos de las redes locales, hablamos del Wi-Fi, del Bluetooth y del TCP/IP. Ya mencionaremos un poco el significado de todos estos acrónimos, pero que dan al curso de tecnologías de redes precisamente la importancia en términos del contenido, del tipo de información que vamos a estar manejando. Serán sobre todo redes muy conectadas al mundo de hoy, como el caso del Wi-Fi y de las redes de la IEEE y de las redes locales. ¿Okay? Entonces acá vemos un poco cómo está organizado el curso. Son 4 temas o 4 unidades temáticas. En este material vamos a estar desarrollando lo que ya llamaríamos la unidad 1, historia, clasificación y normalización de las redes, allí donde revisaremos un poco la evolución histórica de estas redes de computadores, y luego en las próximas unidades especificaremos un poco más el tipo de red cuando entremos a hablar de las redes locales, las redes inalámbricas, y en particular vamos a hablar un poco de las aplicaciones para utilizar estas redes que están basadas en la tecnología TCP/IP, que está muy ligada al Internet. ¿Okay? Entonces, esto es estructuralmente hablando el contenido del curso, que también dice un poco de su importancia. Si vamos directamente a la primera unidad, a la parte histórica, nosotros debemos entender que las redes de comunicación, o las redes de computadores, perdón, tienen básicamente mucho que ver con la relación o la unión de 2 tecnologías antecesoras o precedentes, que son las tecnologías de las comunicaciones y las tecnologías de la computación o del cálculo. Básicamente las redes de computadores nacen de la unión o del matrimonio entre las comunicaciones y las computadoras o la capacidad de cálculo. Entonces vamos un poco a revisar estos 2 mundos, el mundo de la comunicación y el mundo de la computación, para entender un poco cómo las redes de computadores, que son un hijo de este matrimonio, surgen y bajo qué características. En términos de comunicaciones, nosotros debemos saber ya que desde el inicio del género humano, la necesidad de comunicar, de transmitir información, ha sido una angustia permanente en el hombre, en el ser humano, desde tiempos inmemoriales. Y las maneras o los modos para transmitir estas informaciones son de diferentes naturalezas. En primer lugar, tenemos la voz, la que estoy utilizando yo, un medio clásico. A través del lenguaje se comunica a las personas y se transmiten informaciones de interés y de utilidad. Pero el lenguaje, la voz tiene ciertos límites o ciertas restricciones, como por ejemplo la distancia. Es decir, yo puedo hablar con ustedes sin necesidad de medios sofisticados hasta una cierta distancia de pocos metros, pero si quiero ir más allá o si quiero comunicarme con alguien que se encuentra a una distancia de varios metros o kilómetros, tengo que inventar otro tipo de modalidad de comunicación. Y entonces el hombre ha utilizado otros medios, como por ejemplo el humo o los espejos para transmitir señales a larga distancia. En el caso de, por ejemplo, no contar con voz, como el caso de la gente que tiene discapacidades del habla, el lenguaje de señas también sirve como un medio de comunicación. El fuego, las emisiones de luz también sirven para emitir informaciones de diferente naturaleza para aquellas personas interesadas en comunicar algo. Banderas, por ejemplo, son muy utilizadas en el caso de la comunicación entre barcos en la navegación fluvial y marítima. Es típico el uso de las banderas o banderines para comunicar. Por supuesto, hoy en día ya no es necesario hacer este tipo de comunicaciones con banderas, pero sin embargo todavía se exigen muchos ejemplos castrenses o muchas unidades castrenses la capacidad de saber comunicar a través de banderas. Pero digamos el quiebre o lo que rompe la capacidad comunicativa del ser humano se puede decir que ocurre básicamente cuando inventan la escritura. La escritura y posteriormente la electricidad van a ser 2 momentos cumbres
en la comunicación. De hecho, la escritura siempre fue una preocupación del hombre al tratar de plasmar de una manera permanente, fija, porque ¿cuál es el propósito de la escritura? La escritura básicamente permite hacer un registro de nuestras ideas de manera tal de que puedan ser consultadas posteriormente. Así como la voz o las señales que emitimos tienen un valor instantáneo, después que son emitidas, desaparecen, mueren, la escritura o los registros tienen la particularidad de que quedan allí grabados y que entonces uno los puede volver a consultar. De hecho, por ejemplo, aquí tenemos en estas láminas algunos grabados del antiguo Egipto y también de los petroglifos guayaneses, que fueron escritos hace miles de años, pero que todavía son válidos y pueden darnos informaciones acerca de algunos aspectos que la persona que hizo estos grabados o estos registros estaba interesada en comunicar. Es decir, a través de la escritura o los registros pictóricos o pictográficos, uno puede comunicar no solamente instantáneamente, sino rompiendo la barrera del tiempo, llegando a una audiencia más allá de la conocida. Por supuesto, no es fácil hacer este tipo de registro porque a la hora de leerlos o de interpretarlos hay ciertas dificultades. No todo el mundo puede saber lo que dicen estos gráficos porque en buena medida su interpretación o su traducción queda un poco influenciada por la cultura local y por el conocimiento que se tenga de los varios aspectos concernientes a los gráficos. Pero va a ser con otra invención, con otro paso tecnológico interesante, el alfabeto, que el hombre va a darse cuenta de que puede hacer estos registros utilizando un conjunto limitado de símbolos, en este caso poco más de 20, para poder transmitir sus ideas de una manera más cómoda. Es decir, ahora si usted quiere transmitir algo, no tiene por qué grabarse diferentes tipos de símbolos, sino recordando el significado de un conjunto finito de símbolos, usted puede hacer combinaciones prácticamente infinitas para transmitir cualquier tipo de información. Entonces, con el alfabeto, la escritura ahora tiene una marcha en más, una velocidad adicional para poder comunicar. Ahora, con la llegada de la electricidad a finales del siglo XIX, principios del XX, la comunicación encontró un nuevo aliado, porque ahora no solamente hace falta escribir las letras o los grabados en papel, piedra o pergamino, sino que encontramos que podemos transmitir esas letras a través de sonidos que viajan eléctricamente a través de cable. Entonces acá debemos recordar la importancia que tuvo una invención como el telégrafo en el siglo XIX y también el teléfono. El primero para transmitir señales literales o alfanuméricas para significar ciertos símbolos, los símbolos del alfabeto, y el otro para comunicar la voz con los sonidos casi como normalmente uno la transmite. En el caso de la voz, en el caso, perdón, del teléfono, es importante destacar la invención por parte de Antonio Meucci, que muchas veces se le atribuye a Graham Bell, pero que en realidad fue una invención hecha en Cuba por el italiano Antonio Meucci y que luego, posteriormente, en Nueva York, por razones de política y de preservación de propiedades intelectuales, Antonio Meucci no pudo mantener su invención y Alexander Graham Bell la tomó y la puso como invención suya, cuando en realidad fue una invención de, como dije, Antonio Meucci en Cuba en la segunda mitad del siglo XIX. Pero además de las comunicaciones está el mundo del cálculo, de la computación, y en el mundo de la computación también tenemos un largo recorrido histórico. Desde el siglo I a.C. hay máquinas que son usadas para computar. Por ejemplo, la anticitera griega es reconocida como un instrumento muy parecido a la Jespersen Computer que se utiliza o que se utilizaba hasta primera mitad del siglo XX para los pilotos de avión que
como no tenían computadores de vuelo, utilizaban esta regla como computador para hacer cálculos de distancia y de combustible y de peso de sus aviones para determinar la mejor condición de vuelo. Bueno, la anticitera 2000 años antes también se utilizaba para ubicar los navíos, los barcos en el alta mar y saber, bueno, cuánto falta para llegar a destino o cuán lejos estamos del origen. O también la máquina de cálculo de Pascal en el siglo XVI que utilizaban para hacer pequeñas sumas y restas de apoyo a la contabilidad de impuestos. Bueno, fíjense que estas máquinas de cálculo ya existieron por un buen periodo de tiempo antes de la llegada de la electricidad y ninguna de ellas utilizaba la electricidad. Cuando llega la electricidad, entonces el cálculo se intensifica porque ahora podemos aumentar el número de operaciones, el número de sumas, restas y multiplicaciones por unidad de tiempo. Entonces, cuando surgen estas grandes máquinas como la que tenemos aquí en pantalla, que es un computador de la mitad del siglo XX, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, utilizado básicamente para hacer lo mismo que hacía el Jensen Computer o la anticitera o la pascalina, pero ahora lo va a hacer más rápido porque va a hacer más cálculos por unidad de tiempo y lo va a hacer utilizando la electricidad, utilizando artificios electromecánicos o simplemente digitales para computar o calcular utilizando el lenguaje binario las mismas cuentas que sacaba la máquina de Pascal o cualquier otro ejemplo anterior. Ahora, con el surgir de estas máquinas, estos computadores digitales, comienza un nuevo problema, porque ¿qué ocurre? Estas máquinas son muy costosas y claro, no todo el mundo se lo podía permitir y se vio en la disyuntiva de, bueno, ¿cómo hacer para que estas máquinas puedan ser utilizadas con mayor comodidad por las personas? Porque si, como ven ustedes allí, el operador de este computador no tenía la manera de comunicarse con la máquina, era moviendo interruptores en diferentes posiciones para extraer diferentes resultados que básicamente eran resultados que él leía en un tablero digital, en un tablero lumínico. Bueno, con el avanzar del tiempo, en particular con la aparición del transistor y el desarrollo de otras tecnologías asociadas al cálculo, bueno, pudimos entender de que estas máquinas pueden ser conectadas con otras máquinas, es decir, entonces acá, si nosotros vemos en este diagrama el computador ilustrado acá por el bloque anaranjado grande, se interconecta con otros computadores a través de ciertos medios que pueden ser el medio telefónico o el medio telegráfico y puede intercambiar parte de sus cálculos o puede compartir la carga de sus cálculos con esos otros computadores. Pero más aún, si ustedes se dan cuenta, aquí surge también una mejoría en cuanto a la interfaz, a la manera de interactuar con el computador al aparecer estas pantallas o estos monitores, como pueden ver acá, en algunos de ellos tenemos hasta 3 monitores, que permiten al operador ya no hacer movimientos de switches o interruptores para hacer los cálculos, sino ingresar los datos de una manera un poco más cómoda a través de un teclado y verlos a través de una pantalla. Bueno, el surgir de esta interconexión de computadores y esta aparición de nuevas interfaces alimentó la aparición de nuevos estándares o nuevas normas para trabajar con los computadores, que son estas normas que vemos acá, el ARPANET, el SNA, el DNA y el BNA. El ARPANET está por Advanced Research Project Agency Network, es decir, red de proyectos de investigación avanzada, que era una iniciativa del Ministerio de la Defensa norteamericano para prevenir ataques nucleares soviéticos. En la época de los años 60, estamos hablando, a finales de los 60, el gobierno norteamericano, preocupado por el desenlace de una guerra nuclear, bueno, impulsó la aparición de tecnologías de comunicación y computación más sofisticadas
para, en caso de una tragedia nuclear, poder todavía seguir operando a través de una red. Entonces, si el ataque nuclear caía en una cierta ciudad, no importaba porque en otras ciudades podríamos tener la capacidad de cálculo a través de computadores para seguir operando y seguir realizando nuestras computaciones que en este caso y tendrían fines militares. Bueno, en paralelo, así como los militares estaban interesados en interconectar estos computadores, también las compañías que fabricaban estos computadores como la IBM o la Digital o la Borrow, que eran compañías norteamericanas, desarrollaron sus redes de computadores propietarias. Así tenemos la SNA, que es la red de IBM, creada en los años 70, la red DNA, que es la red de la compañía Digital, que ya no existe, la red BNA, que es la red de la Borrow. Todas estas pueden perfectamente identificarse como, por ejemplo, SNA, System Network Architecture, arquitectura de red de sistemas, DNA, Digital Network Architecture, arquitectura de redes de Digital, o sea, de la compañía Digital, y BNA, arquitectura de red de Burroughs, de la compañía Burroughs. ¿Okay? Pero así como estaban interesados en conectar las computadoras, también tuvieron necesidad de desarrollar modelos de interconexión, es decir, la lógica, cómo se hace para hacer la interconexión. Allí apareció entonces un estándar que para acuñarlo, para darle el peso específico de norma internacional, se desarrolló en la Organización de Estándares Internacionales, la así llamada ISO. Es una organización que se encuentra en Suiza y que, bueno, ella propuso a través de una serie de grupos de trabajo y de reuniones y discusiones en los años 70 ya, la creación de un modelo llamado modelo OSI, Open System Interconnectivity, es decir, un modelo que permite la interconectividad de sistemas abiertos. Este es un modelo que se basa en una lógica de 7 capas, donde cada uno de los extremos que se van a interconectar o cada uno de los computadores que se van a interconectar deberían tener la funcionalidad descrita a través de estas 7 capas que se muestran acá en pantalla. La capa física, que es básicamente la capa del cable, o sea, o del medio que se utilizará si es un teléfono, un telégrafo. Bueno, ya para esta época teníamos vías satelitales o vías de microondas. La capa de los enlaces de datos, que aquí se habla un poco, se especifica el uso de un protocolo de comunicación, es decir, cómo vamos a organizar las señales eléctricas en bits o en palabras de bits o en bytes para ser transmitidas. Luego un protocolo o una normativa de red o una lógica de red que básicamente dice en el modelo cómo se van a relacionar el tráfico de estas interconexiones con el contexto de otras computadoras. Una capa de transporte, una capa de sesión, una capa de presentación y una capa de aplicación. Vamos a ir poco a poco viendo los detalles de estas capas, pero es materia de ahondar en el modelo OSI en particular, que escapa a lo que estamos viendo en el día de hoy. Simplemente la ISO, como Organización Internacional de Estándares, propuso este modelo de interconexión de redes para los computadores, básicamente los computadores construidos por la IBM, lo que llaman los macrocomputadores o los mainframe, grandes computadores que grandes corporaciones podían utilizar para hacer grandes cálculos. Pero mucha gente también estaba interesada en hacer computadores pequeños, computadores para hacer cosas para un solo usuario, es decir, lo que llamamos el computador personal. Entonces, en los años 70, otra vez, a partir del gran computador o el mainframe desarrollado por IBM, Digital y el ARPANET, etcétera, y el impulso que dio la ISO a la interconexión, comenzaron a aparecer prototipos o experiencias o dispositivos un poco más reducidos en funcionalidad, en capacidad de cálculo, pero más maniobrables o más versátiles para el usuario, quienes podían hacer sus cálculos sin necesidad de compartir, porque si recordamos en el caso de la SNA, el ARPANET, si bien es cierto, los computadores están interconectados, los usuarios
también van a estar compartiendo muchos de los recursos de cálculo de estos computadores. Para obviar o para ser un poco egoístas en la capacidad de cálculo, nosotros o las personas en los años 70 se interesaron en desarrollar este dispositivo que es el computador personal, donde entonces los cálculos no tienen por qué ser compartidos con otros recursos en red, sino el mismo usuario lo puede operar utilizando el teclado y la pantalla. Pero como ya existían las redes de computadores, entonces básicamente estas computadoras personales se comenzaron a interconectar entre ellas para hacer redes de pequeñas computadoras interpersonales. De esa manera, al sumar más computadoras personales entre sí, se podía multiplicar la capacidad de cálculo y llegar no tanto a lo que hacían los grandes computadores en términos de cálculo, pero sí a grandes capacidades. Obviamente todo esto generó una serie de problemas técnicos de cómo se van a interconectar y fallas de todo tipo, por lo que se vio en la necesidad de crear un estándar también para la interconexión de las redes de computadores personales. Y aquí es donde aparece la IEEE. La IEEE, a diferencia de la ISO, es una organización norteamericana, ¿verdad?, que tiene mucho más tiempo en existencia, de hecho tiene más de un siglo de existencia, y que se encarga sobre todo de hacer este tipo de normalización de tecnologías para los usuarios, no tanto para las grandes corporaciones como la ISO, sino para los pequeños usuarios, los pequeños ciudadanos, los ciudadanos. Ella tiene su sitio web, que ven allí en pantalla, y en particular la IEEE, que significa Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, creó lo que llamamos un proyecto de estándar, que es el proyecto 802, dedicado a normalizar la red de computadores personales, que ellos en su momento, estamos hablando de los años ya a principios de los 80, ellos denominaron LAN MAN Standard Committee, o sea, Comité de Estándares de redes locales y de redes metropolitanas. Es decir, ellos tenían la concepción de que estas redes de computadores personales iban a ser redes ubicadas en pequeños grupos de oficinas o departamentales o de varios edificios. Entonces, no se pensaron en ir más allá de esas dimensiones. Por eso lo llamaron LAN Metropolitan o LAN MAN. L está por LAN, M por MAN, LAN Metropolitan Area Network Standard Committee. ¿Okay? Esto es muy importante, no tiene nada que ver con Internet. Internet va a ser, hasta este momento, va a ser un proyecto secreto de los militares de Estados Unidos que se dedicaron a desarrollar en el ARPANET. Entonces la IEEE va a dedicarse a desarrollar otro protocolo para hacer la interconexión de redes. Bueno, la IEEE, además de tener presencia norteamericana, está dispersa por todo el planeta con diferentes asociaciones y diferentes capítulos. Inclusive en Latinoamérica hay uno que constituye algo así como el 0,5% de crecimiento para el año que se indica allí en la pantalla. ¿Okay? La IEEE tiene su estructura, tiene un presidente, tiene un comité para efectos de desarrollo de la norma de red que nos interesa a nosotros. Existe la IEEE Standard Association, o sea, la Asociación de Estándares, donde se crean los grupos de trabajo, lo que llaman Standard Board o Comité de Estándares, para darle arranque a la iniciativa, en este caso del proyecto 802, dedicado a estandarizar las redes de computadores personales. ¿Okay? Entonces allí se formaron diferentes grupos de trabajo, como el que está allí en pantalla, el 802.3, que se va a dedicar a la definición de la red local propiamente dicha. Todo esto, por supuesto, ocurre en medio de una fauna de sociedades. La IEEE tiene más de 100.000 miembros repartidos a nivel mundial, y estos miembros, que son personas, están agrupados en diferentes sociedades, y cada una de estas sociedades toma el liderazgo para desarrollar el estándar. En el caso particular de la red local y metropolitana, la sociedad que tomó la iniciativa para hacer esta norma fue la Sociedad de Computación, o de Computer Society, que
está, digamos, inmersa en esta fauna o complejo de sociedades que abundan dentro de la IEEE, ¿ok? Y bueno, efectivamente, esa sociedad legalmente tiene que llenar un formulario para decir, bueno, vamos a desarrollar este estándar, y ese trabajo lo hicieron, como ven acá, la partida de nacimiento de ese proyecto fue en los años 1979, y la Sociedad de Computación tomó la iniciativa de crear esta norma. Aquí vemos la dirección, el presidente en este caso fue Robert Stewart, ubicado en Estados Unidos, y desarrollaron una norma básicamente con grupos de trabajo en Estados Unidos. Ese grupo de trabajo básicamente crearon una arquitectura de interconexión muy parecida a la que creó años antes la ISO. Como pueden ver aquí en pantalla, a mano izquierda ustedes ven el modelo de las capas, las 7 capas de la ISO, o también llamado modelo OSI, y cómo el comité del 802 se dedicó a construir la norma de interconexión de redes de computadoras personales, teniendo en cuenta las funciones lógicas de interconexión que ya estaban definidas para las redes de computadores grandes o mainframe que la ISO desarrolló en su momento. Aquí es importante destacar la aparición de otras capas funcionales para las redes locales o redes de computadoras personales, que son la red MAC y la red LLC, perdón, la capa MAC y la capa LLC, que son capas específicas de la IEEE, que es lo que distingue a la red local del resto de las redes. Fíjense que hasta ahora no hemos dicho nada de Internet, ¿ok? Todo esto es pura lógica y pura arquitectura abstracta de cómo deben ser interconectadas las redes, pero que van a ser la base de la definición de los protocolos y normas de comunicación de los computadores. Bueno, este comité trabajó, como dije, al principio de los años 80, y bueno, todavía existe. De hecho, toda la década de los 80 se dedicó a desarrollar diferentes normas para la interconexión de redes de computadores personales. Básicamente apuntaron a la creación de lo que llamamos la oficina futurista. Después, en los años 90, se dedicaron a crear normas de mayor velocidad, de aumentar la distancia, de salir del ámbito local metropolitano e ir más allá al ámbito nacional, y aumentar la movilidad. Ellos comenzaron al principio desarrollando redes cableadas, pero ya para los años 90 comenzaron a desarrollar las redes inalámbricas. Luego, en el nuevo milenio, básicamente se dio más importancia a la movilidad, a tratar de hacer todo lo que se hacía con el computador fijo, hacerlo también con el teléfono móvil, y bueno, modificar y crear las normas que permitieran hacer ese tipo de interconexión equivalente en el teléfono móvil, o el portátil, el teléfono móvil, sí, respecto a lo que el computador fijo podía realizar. En los últimos tiempos se han dedicado a la mejora en términos de seguridad y de uso eficiente de la energía, porque una de las consecuencias de todo el desarrollo tecnológico de estas redes es que, bueno, hay más datos, hay más velocidad, pero entonces también hay más probabilidad de crímenes, de criminalidad, de delitos, y por tanto hace falta aumentar la seguridad, y también debido a la necesidad de más y más aplicaciones que consumen energía, se ha tenido que desarrollar nuevas normas para el aprovechamiento racional de las baterías. Entonces, las tendencias más importantes hoy en día para las tecnologías de redes tienen que ver con la seguridad y el uso eficiente de la energía. Bueno, aquí están algunos de los grupos de trabajo creados. Estos no son todos, hay muchos más, porque básicamente con cada nueva iniciativa se crean nuevos grupos, pero todos coordinados por el original, la madre, que es el 802. Entonces aquí me gustaría destacar dos en particular, el 802.3 y el 802.11. Bueno, el punto 3 se refiere al grupo que desarrolló el Ethernet, la red local propiamente dicha, que todavía hoy en día es muy popular, y el 802.11, que tiene que ver con el Wi-Fi, el desarrollo de la red inalámbrica. También es importante mencionar el 802.15, que es el equivalente al Bluetooth en el ámbito de la IEEE. Una manera más gráfica de ver lo mismo es a través de esta lámina, donde ustedes pueden ver, ¿verdad?, cómo
las normas, básicamente lo que ocurre con ellas es que se van expandiendo en distancia y velocidad. Es decir, comenzamos con redes locales, vamos a llamarlas WLAN, y entonces Wireless LAN, entonces ellas van poco a poco expandiéndose al ámbito metropolitano, al ámbito regional, tenemos Wireless MAN, Wireless RAN, pero también van achicándose al ámbito personal, como el Bluetooth, o al ámbito también del cuerpo, las wireless band, que también son mencionadas. Y en cada una de estas migraciones o movimientos de expansión o de compresión, hay cambios en cuanto a la velocidad y en cuanto a las capacidades incorporadas. ¿Okay? Por ejemplo, allí pueden ver la 802.11, es la norma típica para las wireless LAN, o las redes locales inalámbricas. Bueno, entonces, en definitiva, este grupo de 802 está desarrollando estas normas. Básicamente, el punto 1 se encarga de crear la arquitectura de base que servirá para las otras variaciones del estándar, y entre las cosas que define el uso inteligente de la banda disponible para que no haya abusos en el uso de la banda. Cuando digo banda me refiero al uso del espectro o de la velocidad disponible en el medio que se utilice. También la capacidad de reconfigurar en caso de accidentes. Esto es muy importante para las redes. Puede irse la luz, puede haber una catástrofe, entonces la red debería tener la suficiente capacidad para readaptarse a esta nueva situación. Y como dije ya, el asunto de la seguridad cada vez es de mayor importancia. En el caso del grupo de 800.3, el interés se radica mucho en aumentar la velocidad. Ya estamos hablando de velocidades de 100 gigabits por segundo, utilizando fibra óptica y también computación cuántica o elementos sofisticados de física cuántica, ¿ok? Y que tratan de mejorar el uso de estas redes a través de una optimización de la energía, ¿ok? Y también de la distribución de los datos, de los centros de datos y manejo de diferentes tipos de medios. En el caso del inalámbrico, el 802.11, la tendencia también es en cuanto a aumentar la cantidad de aparatos, es decir, esta ha sido uno de los boom o de las tecnologías que más auge ha tenido en los últimos tiempos, y que básicamente aumenta a un ritmo más acelerado que el de la humanidad. Es decir, cada día nacen más aparatos utilizando esta tecnología que seres humanos. Y que también se enfrenta a desafíos de seguridad y de manejo de energía. ¿Okay? Aquí en esta pantalla podemos ver cómo evoluciona la cantidad de aparatos utilizando Wi-Fi o 802.11 en el tiempo. ¿Okay? Sobre todo se ve cómo crece mucho la aplicación de casa o de domésticos, más que aquellas empresariales. Y bueno, la 802.11 también se ha dedicado a la creación de asociaciones industriales como la Wi-Fi Alliance, donde varias compañías utilizan un logo, este logo que está allí certificado por Wi-Fi, para indicar que sus productos cumplen con el estándar de la 802.11, y también para indicar la existencia de algún tipo de contexto o ámbito de disponibilidad de red. ¿Okay? Y esto, bueno, ha permitido el auge, el apogeo de una innumerable cantidad de aplicaciones en diferentes ámbitos de ciudad, campo, escuela, oficina, en la calle. Creo que no es necesario mencionar todo lo que el Wi-Fi ha penetrado en nuestra cotidianidad. ¿Okay? Pero este Wi-Fi tiene todavía cosas pendientes en términos de mejorar la interacción, aumentar la distancia, la permisología en el uso del espectro, de las ondas de radio son un recurso finito, y por ende tiene que estar ajustado a un gobierno inteligente de el uso del espectro. ¿Okay? Y siendo ellas un ambiente muy hostil para la transmisión, siempre requieren una serie de mejoras para contrarrestar las interferencias, el ruido
y todo lo que el medio aéreo puede caracterizarlo en términos de obstáculos para la comunicación. También una cosa pendiente es la de reconfigurar la red en diferentes maneras a través de lo que llaman la topología de malla, es decir, hacerla más planal. Esto tiene que ver con la facilidad de pasar de una red a otra. Si uno está conectado a un punto Wi-Fi y pasa a otro, debería ser un cambio bastante sin sentir nada, es decir, muy fluido. ¿Okay? Y por supuesto aumentar la velocidad a valores equivalentes a los de la fibra óptica. Estamos hablando de gigabits por segundo. ¿Okay? Entonces aquí el reto, el desafío de las redes inalámbricas es el de cómo hacer para que en un medio tan hostil como es el aire, poder llevar adelante transmisiones de gran envergadura. Y para ello, la 802 ha creado una serie de grupos de trabajo que se designan por diferentes letras, como la 802.11n, 802.11ad, etc. Que son diferentes grupos de trabajo de la misma IEEE que empujan este tipo de desarrollo. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la Internet? Y aquí debemos un poco decir algo acerca del Internet, que en paralelo fue desarrollado por el gobierno norteamericano, como dije yo, para contrarrestar cualquier ataque nuclear de los soviéticos. Y hasta 1990 fue un secreto, pero a partir de allí fue liberado y entonces más computadoras comenzaron a utilizarlo como un protocolo de comunicaciones, porque básicamente el Internet es eso, un protocolo de comunicaciones. En particular, si ubicamos en el modelo OSI de las capas de protocolo, estamos hablando de un protocolo de red, capa 3, que permite precisamente el enrutamiento de la información a través de diferentes computadores. Pero hoy en día, por supuesto, también el Internet ha abierto la expectativa para desarrollar una serie de contenidos y de servicios que han hecho cambiar profundamente a nuestra sociedad. ¿Okay? Es un indicador de prosperidad. Hoy en día las sociedades con Internet son vistas como sociedades adelantadas en su tiempo, ¿no? en su época. ¿Okay? Y por supuesto genera toda una serie de revoluciones en el ámbito comercial, científico y financiero. El Internet es otro protocolo, como dije, basado en varias capas. En esto se parece mucho al de la OSI, perdón, el ISO, el modelo OSI de la ISO, pero a diferencia del modelo OSI, no especifica 7 capas, sino solamente 4, que son las que se ven aquí en pantalla. La capa número 2, interfaz de red, y la capa 3 y 4, Internet y transporte. Y la última capa, que es la capa de las aplicaciones. Bueno, el Internet, propiamente dicho, es un protocolo, como dije, en la capa 3, y que se sustenta en otros protocolos de transporte, como el UDP y el TCP, que es el protocolo de control de transmisiones, que ya iremos detallando a lo largo del curso, pero que sirven básicamente como base, sirven como sustento para aplicaciones más sofisticadas, como la de correo electrónico, como la de navegación a través de la web, o como por ejemplo la de compartir documentos. Todas esas aplicaciones que se pueden ver en lo que llamamos la capa 5, 6 y 7 del TCP/IP están basadas o se sustentan en un intercambio de información a nivel de capa 3 o de protocolo de Internet. Ahora, hoy en día nosotros tenemos una mezcla de protocolos. El Internet sustancialmente, cuando se utiliza en redes locales que están también obedeciendo o al Wi-Fi de la IEEE 802.11 o al Ethernet del 802.3. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La Network Interface de la capa 2 del modelo del Internet que vimos anteriormente, tiene que interconectarse con la norma de la IEEE. Y para eso, entonces, se tiene este modelo mestizo que combina un poco de la Internet, que son la capa 3 y capa 4, y un poco de la IEEE 802.3 y 802.11, que es la capa 2, la capa de enlace y la capa 1. Fíjense que en el caso de la TCP/IP, ellos no fijan o no especifican un medio
si es el aire o si es un cable o si es el radio, sino que lo dejan abierto. En caso de la IEEE, si se especifica, puede ser el cable, la fibra óptica o puede ser ondas de radio. Bueno, entonces cuando uno mezcla o uno combina la red local de la IEEE con la TCP/IP del ARPANET o del Internet, uno tiene cosas como la que tenemos aquí en pantalla, en la lámina, un protocolo mestizo, una combinación que tiene capas de la IEEE y capas de la ARPANET o el IP TCP/IP. Bueno, todo esto, por supuesto, está sometido a una constante influencia tecnológica por el auge que ha tenido la electrónica, que como bien se ve acá, a través de la ley de Moore, ha hecho que las capacidades de cálculo de los computadores se dupliquen cada 18 meses, llegándose a niveles de gigahertz en términos de velocidad de cálculo o bueno, terabytes en términos de almacenamiento. Pero esto es una tendencia que ya está llegando a su límite, pero que probablemente va a ser sustituida por otras tecnologías como la computación cuántica. El hecho es que el auge de las aplicaciones, el aumento de la capacidad de velocidades y de transmisiones de datos ha hecho que se cree una especie de círculo virtuoso donde más velocidad, más aplicaciones, piden más velocidad, se hace más velocidad, más aplicaciones y bueno, vamos a una resonancia, retroalimentación positiva que hace que este mundo tecnológico crezca de una manera cada vez más acelerada, ¿no? Al punto tal de que vamos a ver computadoras seguramente en cualquier parte y tan ubicuos como el interruptor de electricidad o como un botón de una camisa. Es decir, la proliferación de esta tecnología será de una magnitud tal que su presencia en la vida va a ser casi que un commodity. Es decir, así si hoy en día cuando buscamos una habitación, buscamos el interruptor eléctrico para encender la luz, seguramente muy pronto, o ya en muchos casos, en vez de buscar la electricidad, buscaremos el Internet para comunicarnos. Inclusive, a través de las mismas ondas del Wi-Fi o de la 802.11, se puede transmitir electricidad. Es decir, ya hay tecnologías que permiten, ¿verdad?, que así como transmito y recibo informaciones de Wi-Fi o de Internet, puedo recibir energía eléctrica para alimentar mis aparatos. ¿Okay? Entonces, este cambio tecnológico seguramente hará que, por ejemplo, el celular más barato del mañana tendrá más potencia de cálculo que todos los computadores que conocemos hoy en día. Eso da una idea de la magnitud del reto. Y bueno, todos estos datos, toda esta velocidad y todo este cambio no deberían angustiarnos ni preocuparnos, sino deberíamos tomarlo con mucha serenidad y cordura, entender las consecuencias que estas nuevas tecnologías van a traer a nuestro mundo de hoy y que también van a afectar nuestra sociedad. Pero es importante también entonces recordar un poco lo que dijo alguien hace 200 años en el Congreso de Angostura, que a pesar de estos sistemas o estos códigos, por más perfectos que sean, ¿verdad? Si uno no cuenta con el ser humano o la persona virtuosa o la persona proba, la sociedad no tendrá su mejor desenlace. O como dijo textualmente Simón Bolívar, los códigos, los sistemas, los estatutos, por sabios que sean, son obras muertas que poco influyen sobre las sociedades. Hombres virtuosos, hombres patriotas, hombres ilustrados constituyen la república. Es decir, las tecnologías están allí, pero más importante el ser humano que las va a utilizar. Por eso es importante que los estudiantes del curso de tecnología de redes tengan en cuenta el impacto de esta tecnología en el ámbito social y sobre todo en el ámbito de nuestra soberanía tecnológica. Bueno, mucho de lo que hemos dicho acá está disponible en estas fuentes bibliográficas que ustedes pueden consultarla en los enlaces que se dan a disposición y nosotros autorizamos la reproducción y distribución total o parcial de todo el material educativo que hemos utilizado en esta presentación, siempre y cuando sea sin fines de lucro y se mencione la fuente. En este caso, la fuente deben indicarla, como se dice allí en la lámina,
Salud A, presentación del curso Tecnología de Redes, Unidad 1, Universidad Bolivariana de Venezuela, Ciudad Bolívar, abril 2021. Bueno, con esto concluimos. Muchas gracias por su atención. Esperamos vernos en otra oportunidad.